Buenas noches, querido televidente, en una entrega más de Frente con Carlos Rubio. Esta noche de domingo podemos ver que ha sido una semana cargada de muchas cosas, principalmente en el ámbito financiero, en algunos aspectos internacionales principalmente, y quisiera resaltar rápidamente sobre los directivos de HSBC, que es el Banco Internacional, que ahora están siendo sometidos de cierta manera a un proceso por el aspecto de lavado de activos. Y es que es lo que yo siempre les digo a los banqueros, que quiero resaltar esto antes de empezar el programa, y es que en el lavado de activos ya, eso no es solamente que el banco que recibió, que no hizo debida diligencia, ahora mismo los oficiales de cuenta y todas las personas, y con la nueva modificación a la ley 7202, va a haber una investigación mucho más rigurosa en contra de las personas que tengan que ver en el proceso de que se haya lavado cierta cantidad de activos, no importa el monto, porque no es como Texas, que si es más de 200 y pico mil dólares, automáticamente la condena puede llegar hasta 90 y pico de años. No. Aquí lo que importa es que responsables paguen, no es tanto que sea mayor la pena, sino que responsables paguen. Si usted tiene un banco, usted está obligado a supervisar. Si usted tiene una aseguradora, que tienen tanta carencia las aseguradoras en nuestro país de debida diligencia, automáticamente el empleado que tenía la obligación de saber o que sospechaba que había algo sospechoso, entonces penalmente va a ser perseguido no solamente la institución en el aspecto civil y penal, aunque solamente se castigue civilmente porque es una persona jurídica, como ya he dicho antes, sino que también se va a castigar al empleado con prisión, como dice la ley, porque eso no es algo nuevo ni inventado, eso es algo que es así. Luego de esto, y para tocar bien unos temas muy interesantes que vamos a tratar el día de hoy, el Observatorio Jurídico y el Observatorio Político de Funglo, de Dominicano, han hecho un trabajo excepcional, por lo cual le vamos a dedicar cierto tiempo hoy y cierto tiempo en nuestro próximo programa, porque es verdaderamente interesante lo que está pasando y lo que se está haciendo en la Fundación Global con respecto a poder apreciar y analizar y darnos esto preparado y rumiado para que lo podamos entender, las personas que quizás no tienen cierto nivel y los que tienen cierto nivel entiendan y se mantengan actualizados sobre los temas más importantes, tanto en el aspecto político y como jurídico de nuestro país. Y es un aporte que hace una fundación que se ha dedicado al servicio de los dominicanos desde hace muchos años, que se lo debemos al presidente Leonel Fernández, un trabajo arduo en el cual se ha dedicado por muchísimos años y ha sido su niño mimado desde el 2000 cuando salió de la presidencia. Vamos ahora a recibir a un compañero del Observatorio Político Dominicano que nos va a hablar de temas interesantísimos que no solamente circundan porque lo vamos a tratar y sé que eso es de mucho interés para los dominicanos, sobre el tema de los impuestos a los $200, si sí o si no, sino el aspecto del emprendedurismo, de cómo el ciberespacio está llenando tantos empleos en Estados Unidos que ahora pueden hacerse desde la casa y personas perciben ingresos desde su casa, tienen mucho más facilidad, generan poder adquisitivo, generan economía, generan menos dependencia del Estado, personas que antes no podrían tener empleo, y estamos tratando de que nuestro país se monte en esa guagua que es la innovación, el emprendedurismo. Y entonces ahora quiero presentarle a nuestro amigo Héctor Suárez. Héctor Suero. Suero, perdón, disculpe. Carlos Rubio, un placer. Encantadísimo y gracias por la invitación. No, gracias por venir, y es importante que el tema que tú vas a tratar nos va a dar a nosotros ese aspecto que los dominicanos estamos buscando, de esa falta de esperanza, porque la economía puede circular, a veces el Estado tiene buena política, no tiene buena política, los empresarios, aquí la oligarquía anda sofocando de cierta manera esa clase media pujante y esa clase baja pujante que quiere subir de estatus, y es lo que genera lo que hablábamos antes de que empezara el programa, para que los televidentes sepan. Estos empleos como Google, como Microsoft, son negocios que pagan millones de dólares de impuestos, millones de dólares al Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, le dan también tecnología de la información al Estado también, porque lo que ellos desarrollan lo comparten con el Estado y generan mucho empleo y mucho ingreso. Entonces, y esto vino de algo que no son recursos naturales, aquí creemos que estamos destinados a gastar nuestros recursos naturales, y después ¿qué va a pasar? Si no se explota el oro, si no se explota el ferroníquel, si se nos acaba, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada. Tenemos que producir esos empleos, producir ese bienestar económico, y así mejoraremos nuestra calidad de vida. Correcto.
Fíjate, nosotros en el Observatorio Político Dominicano, desde la Unidad de Ciberpolítica, hacemos un monitoreo sistemático sobre temas que están vinculados con el ámbito sociopolítico. Y el tema de las compras por Internet es evidentemente que es un tema que ha causado una sensibilidad bastante importante en diversos sectores. Nosotros, independientemente de cuáles sean las opiniones, digamos, a favor o en contra, o la posición de algunos sectores, nosotros observamos que en este tema, principalmente, y ya le hemos dedicado un informe al nivel de ciberactivismo, al grado de ciberactivismo, al tema de las compras y al impuesto sobre las compras. Estuvimos viendo desde la semana en que se publicó el aviso por parte de la Dirección General de Aduanas, cómo hubo una visibilidad bastante alta, digamos, sobre los diversos pareceres de sectores, tanto en las asociaciones de empresas de courier, como también los empresarios, sectores que estaban a favor o en contra. Y, por ejemplo, en la cuenta en Twitter, que es una de las redes sociales, digamos, favoritas para la prensa digital y para... Por la eficacia y rapidez. Claro, y para los medios tradicionales de comunicación que lo utilizan como un soporte de interacción y ese tipo de cosas, hubo una visibilidad de más de 400.000 cuentas diarias en promedio. O sea, a partir del aviso y hasta el momento de la derogación de la ley, que fue ya, digamos, un golpe de gracia, que a final de cuentas dio como resultado al traste con que fue como algo definitivo. O sea, que no se esperaba, se esperaba una cosa o la otra, pero entonces eso dio como resultado. En el estudio, en el informe que nosotros publicamos, lo que acentuamos son dos cosas principales. Primero, descubrimos por la cantidad de consignas, que ahora las consignas a nivel de las redes sociales se le llaman hashtags o etiquetas que se publican. Por ejemplo, yo compro por internet, únete y desnúdate, que fueron etiquetas que se utilizaron y tuvieron una visibilidad bastante alta. En Twitter sobre todo y en otras plataformas de interacción social. ¿Cómo funciona eso del hashtag más o menos? Bueno, los hashtags se posicionan de manera orgánica o natural o se posicionan de manera dirigida. O sea, yo puedo decir, bueno, yo quiero que Carlos Rubio en nuestro programa seamos tópico de tendencia, tenemos una audiencia, tenemos un público, tenemos personas que nos siguen, entonces vamos a crear una etiqueta y vamos a promoverla, a viralizarla. Y se puede dar el caso entonces, de que cada vez que cada persona habla y pone esa etiqueta, todos esos mensajes caen en ese lugar. Y todo el mundo puede ver todo lo que se etiquetó con esa persona. Exactamente. O esa compañía. Exactamente. Entonces eso genera una visibilidad determinada y Twitter, sobre la base de su algoritmo, entonces posiciona esa etiqueta como un tópico de tendencia. Pero independientemente de que sea o no tópico de tendencia, se puede lograr un impacto alto, una visibilidad alta, porque también hay muchas conversaciones que se dan en las redes sociales que en un momento específico pueden ser muy amplias y confluyen muchas, entonces no es tan fácil posicionar una etiqueta como tópico. En el caso de las compras por internet, lo que se evidenció a lo largo desde el día 30 del mes de julio, que fue cuando se hizo el anuncio, hasta más allá del día 17 de agosto, 18 de agosto, fue que solamente hubo uno de los tópicos de tendencia que se convirtió, o sea, que se posicionó como tópico de tendencia, pero hubo muchas otras etiquetas sobre el tema y conversaciones relacionadas sobre el tema del impuesto a las compras por internet menores de $200, que también tuvieron una alta visibilidad. Lo que se concluye con eso es que los sectores o las personas que conversaron sobre el tema se dispersaron, o sea, es decir, todos apuntaban a las compras, pero lo hacían utilizando formas distintas. Por ejemplo, había el caso de una organización juvenil que estaba organizando un evento bastante controversial para la República Dominicana por los altos niveles de conservadurismo que tenemos, era que ellos pretendían desnudarse en la plaza esa de la Lira. Como pasó con los rusos, creo que fue. Como ha pasado en países de América Latina como Argentina y ha pasado en Europa, pero que para los niveles, o sea, la mentalidad del dominicano es muy fuerte. Se prohibió eso, pero a pesar de eso, ellos lograron tener una alta visibilidad. También otra cosa que sucedió, digamos, un poco innovadora para la República Dominicana y que sí ha pasado en países árabes y ha pasado en Estados Unidos y en otros países, es que se difundió un famoso video
por parte de la famosa organización de hackers o de hacktivistas llamada Anonymous. El video lo que decía era como una amenaza contra el gobierno y contra la Dirección General de Aduanas, que no hubo como un consenso entre si era un video falso o lo que sea, pero lo que sí se Sí, pudo... porque Anonymous es bastante poderoso. Exacto. Y bastante... Lo que Pero sí Anonymous se supone que está en el mundo entero. Exactamente. Anonymous se supone que está en el mundo entero y que cualquier persona, yo o cualquiera, puede ser parte del movimiento sin que nadie lo sepa. Sí. Lo que se determinó en todo esto es que las redes sociales se están utilizando en República Dominicana como una herramienta fuerte para ejercer presión al gobierno. No estamos diciendo con eso que el gobierno cogió presión por el tema del video o por todo, o sea... No, por... el rechazo total es más visible hoy en día por los medios de comunicación, como la Primavera Árabe. Exactamente. Lo que le da la herramienta al pueblo de poder hacer cambios es el hecho de que todo el mundo ya maneja la información. Antes, que no, que hubo un accidente en tal sitio, si era algo que el Estado quería ocultar, lo cerraba, no salía en los noticieros y ya se acabó. Exactamente. Ahora mismo la persona Había tiene una censura. foto, ahí mismo acaba de pasar, ¡tan! Y ya todo el mundo lo vio. Exactamente. O sea, y antes de que alguien lo quiera censurar, ya eso ya está lo regado sabe y todo el preso. mundo. Y si lo trata de censurar, entonces Exactamente. peor para el Estado. Exactamente. Entonces la pregunta que nos hacemos desde la unidad de ciberpolítica... Eso es democracia. Para mí eso es democracia. Claro. Porque yo siempre he creído, yo no creo yo creo en la democracia representativa parcialmente, pero se tiene que balancear con una democracia directa, que lo ha venido a llenar los medios de comunicación y el acceso a la información de parte de los ciudadanos por los medios tan sencillos como un celular. Exactamente. Eso, precisamente de eso se aborda en el informe, porque de una manera u otra, o sea, el ciudadano está empoderado. Y no solamente sectores de empresarios, grupos de empresarios que defienden sus intereses, o sectores que dicen que, bueno, yo pretendo representar a un grupo de personas porque son mis clientes, como es el caso de la Asociación de Empresas de Courier, pero sobre todo el ciudadano, que es el que consume, el consumidor final, el que compra, el que paga impuestos, tiene el poder de manifestarse, y eso se ha evidenciado o se evidenció con este último suceso, este fenómeno del impuesto a las compras por Internet. Eso que tú hablaste hace un momento de que 400.000 personas promedio, quiere decir que 400.000 personas estaban activas rechazando esto diario, aunque fueran, porque no todos los días todo el mundo estaba en eso, pero el promedio era 400.000 personas diarias. Eran 400.000 impresiones en Twitter. Impresiones son la cantidad de veces que un tema determinado, o sea, es visible en los medios de interacción social. O sea, el impacto, según los datos que tenemos del informe, es que aproximadamente más de 150.000 cuentas de Twitter diariamente en promedio eran impactadas o tenían acceso a ese tema. Por ejemplo, también dentro de los datos que vimos, el 40% de los ciudadanos se enteraron sobre el tema de las compras por Internet a través de Twitter. Y de ese porcentaje, el 47% de ese total reaccionó sobre el tema. O sea, reaccionó a favor o en contra. Estaríamos hablando de un 18% de la población activa. Un 40% de las personas, repítelo otra vez. O sea, el primer dato es que de todas las personas que se enteraron sobre el tema de la compra por Internet, un 40% lo hicieron a través de las redes sociales, Twitter, Facebook o cualquier otra plataforma de interacción social. Y el 40 y pico, que vendría siendo un 17, 18. De ese total, el 47% reaccionó de alguna manera, sea retuiteando, o sea respondiendo. O sea, un 18% de las personas que se enteraron tuvieron una acción directa en los medios. Es correcto. Es algo grande. Es algo grande. O sea, la visibilidad de ese tema comparado con otros temas que nosotros hemos analizado en el Observatorio Político Dominicano nos da a entender de que este tema demostró que realmente era sensible y que tuvo un gran impacto, tuvo una gran visibilidad y que las personas realmente estaban interesadas en esto. Y es bueno que el gobierno, este gobierno y los gobiernos a venir tengan eso en cuenta, porque esto es parte de la democracia nueva que viene. Y que lo estuve hablando con Daniel Pou en un programa anterior que vino y ya refinando un poco más el tema. Es increíble cómo un 20 y pico % de la población ahora es indeciso.
y son personas jóvenes, profesionales, que no están afectados bajo los tabúes de antes, de una democracia que fue un poco más cerrada, de antes de los 90, era una democracia un poco más difícil, para ponerlo de cierta manera, no están permeados por esto, y ese 25% tiene el acceso a la información y son personas que no dependen o no están afiliadas directamente a nadie como para comprometer su voto de una manera pura y simplemente. Exacto. Quiere decir que son pensantes, están activos, y esto es algo que todos los estados deben tomar, porque las elecciones con 2% se cambia una elección, imagínate tú con un 20 y pico. Y eso con un país donde la brecha digital es sumamente alta. O sea, estamos hablando de que es verdad que aquí hay 10 millones de celulares, pero, óyeme, el 90% es con tarjeta. Sin internet. Imagínate lo que pudiera suceder si la población tuviera acceso a banda ancha, más personas tuvieran conexión acceso a una conexión de internet mucho más estable, etcétera. O sea, hay un gran potencial realmente para... Yo espero, y le espero de las telefónicas, que bajen un poco los precios. Creo que están muy subidos, porque es cuestión de volumen. El costo por cliente no es alto, porque ya tú tienes la plataforma y el ancho de banda como Telefónica. Tú tienes 1% del cable transoceánico, voy a usar algo coloquial, dale para allá. O sea, eso es tuyo. Entonces, si le bajaran el precio, hubiera mucho más clientes y eso fortalecería más todavía esta situación de la que estamos hablando. Y creo que hay miras hacia eso, según hablé con una Telefónica, pero es importante que eso suceda pronto. Entonces, esta incidencia, ¿tú crees que Twitter es lo que más directamente influye o Facebook tiene más relevancia o es el sistema completo? Bueno, fíjate, nosotros utilizamos una herramienta que analiza más de 100 y pico de cuentas o de servicios de redes sociales. Ahí están todos mezclados. Todo mezclado. Facebook es la red social a nivel mundial, y lo es en República Dominicana 1.2 billones. Que tiene más alcance. Ahora bien, si nos enfocamos a temas específicamente sociopolíticos y otros temas también que están relacionados con lo social y el interés de las personas, la red social más impactante es Twitter, o sea, porque es una red social ágil, es la favorita de los medios, por ejemplo, de la prensa digital, que difunde sus noticias de manera tan ágil que pareciese como si fuera en tiempo real. Y en muchos de los casos, por ejemplo, este tema y otros temas que hemos analizado, más del 80% del tráfico o de la fuente de datos viene de Twitter. Las otras redes sociales las tenemos que utilizar, evidentemente, y también utilizamos otros medios para contrastar y ver... es por la rapidez, porque son pocos caracteres y llegan rápido. Exactamente. O sea, es bastante ágil y digamos que las personas pueden interactuar de manera muy fácil, informarse de manera muy rápida. Y cualquier cosa tú cliqueas y te cae en el browser y ya tú ves la noticia completa. Exactamente. Porque te da un resumen de lo más importante si te interesa. Eso me parece a mí que es lo vital de nuestro país, y el acceso a la información es demasiado importante. Y esa innovación, ¿qué crecimiento ha tenido en los últimos 10 años? Más o menos tú podrías decirnos la diferencia, porque por ejemplo, para las elecciones 2004, la incidencia de ese mercado era por decir, casi un 20% de lo que es ahora. Exacto. Entonces, ese crecimiento, primero se está tomando en cuenta. El observatorio, ustedes lo están tomando en cuenta. Exacto. Y ustedes es parte de un conglomerado y es parte de una persona que puede ser presidente en el 2016. Yo sé que es un tema que tú no vas a tratar porque es un aspecto más ya de tu trabajo, pero es importante que las personas vean, no por hacer énfasis en un solo político, pero cómo la tecnología debe llegar a las campañas políticas para que nos tomen en cuenta. ¿Qué tan importante es que un observatorio y que un país y que un grupo y que una organización tome en cuenta todo esto? Que eso hace que los líderes que vamos a votar por ellos próximamente en el 16 nos tomen más en cuenta a nosotros como ciudadanos. Esto es un reflejo de democracia, porque si ellos observan que nosotros tenemos incidencia, en vez de tener choque, tenemos más garantía de nuestros derechos, y que ellos lo tomen en cuenta me parece excelente. Claro. Vamos a una pausa y regresamos ahora.
Si fueras candidato a una posición electiva y te tocara hacer tu campaña electoral entre miles de propuestas, ¿qué harías para diferenciarte? ¿Qué haría? Está difícil la pregunta. Bueno, prometerle a la gente que me sigue. Una tarima en el malecón. No sé, tendría que estudiar eso primero. Ahí otra pregunta. Que voten por mí. Tirarme a la calle, a buscar mi gente y después lanzarme. O sea, porque yo estaba armando un plan en mi cabeza. Acabar con la chikungunya. Inscríbete en el mucho curso salami, Campañas mucha Electorales en el siglo XXI, de la improvisación a la ciencia. Organiza la Academia para la Profesionalización de la Política. Regresamos con De Frente con Carlos Rubio, con Héctor Suero, que nos va a seguir con una pregunta ya un poquito más, un poco más picante. Ajá. Porque es que lo que pasa es lo siguiente. Yo no respondo preguntas picantes. No, si está en tu posibilidad. Hay algo muy delicado y es que este tema, ya el presidente Danilo Medina lo había tratado, lo de los $200, se había quedado ahí. Es algo que todos teníamos, incluyéndome personalmente, porque fui vehemente en mi discrepancia con el Estado en ese momento. Sí quiero, me parece extraño que eso se toca a principio de año, se le echa un balde de agua, bueno, ya nos van a dejar tranquilos con eso, lo que pienso yo. Y entonces, justamente en un momento un poco quizá donde se esperaban otras cosas, sale esto, más o menos. ¿Qué tú opinas de eso? Dime a grosso modo tu idea. Fíjate, la data analizada revela que al momento de la revocación del impuesto, dígase ya cercano al 16 de agosto, las personas no recibieron la información, digamos, de la manera tan eufórica como inició al principio cuando se produjo el anuncio o el aviso de que se iba a cargar con impuestos las compras por debajo de $200. No sabemos si en ese momento las redes sociales estaban muy cargadas con expectativas sobre cambios en el tren gubernamental o si estaban esperando decretos y ese tipo de cosas, pero el tema se quedó así, simplemente algunas declaraciones en la prensa, pero a nivel de redes sociales la visibilidad como que se apagó sobre ese tema, se quedó así. Bueno, lo que pasa es que nadie sale yo estaba reclamando, una vez me dijeron que ya no iba a pasar, yo no iba a salir a decir nada. Yo lo que entendía que eso tenía que ser así, punto, y seguir de largo. Celebrar. O sea, ni a celebrar que eso tenía que ser así, esa es mi opinión como dominicano. Exactamente. Entonces, yo dudo que, sin embargo, de toda esa actividad que estuvo hasta el último día, se paró y ya. Entonces, yo considero, ahí en mi opinión como civil, pequeño ciudadano común y corriente, entiendo que eso no iba a pasar de ahí. Mas, sin embargo, es un poco chocante toda esa participación y sacar algo tan delicado y que solamente hubieran cambios militares en cuestión del Estado y el pueblo lo esperaba. Es algo que ha chocado, que el tren gubernamental no se ha movido y es algo que normalmente, y más un presidente de primer término, porque es su primera vez que es presidente, a los 2 años no haga un cambio, por lo menos para renovar, para arreglar, porque todos sabemos que ningún gobierno, y he participado en gobierno anteriormente y todo eso, ningún gobierno tiene todos los funcionarios perfectos, es mentira del diablo. Claro. Entonces, a alguien habían o pudieron cambiar, entonces se toca ese tema de nuevo, viene y pasa esta situación y no hay cambio. Creo que el riesgo político de lo que se tocó y la situación, habría que saber, me pregunto 1000 cosas de eso y sobre tu información se emanan miles de cosas. Claro. Pero mi pregunta como técnico es, ¿cómo tú puedes darte cuenta de todas estas cosas? Solamente por la data. Bueno, fíjate, lo que pasa es que siempre cuando se analizan temas sociopolíticos hay otros temas también que convergen. Por ejemplo, en el caso de las compras por Internet, durante esos 15 días que se hizo el análisis, ese tema estuvo compitiendo con unos 236 temas más. O sea, tópicos de tendencia, muchos vinculados a temas del ámbito del mundo del entretenimiento, del ámbito deportivo, por ejemplo. Habían varios eventos importantes como la final de la NBA, había otro evento... bueno, pero eso no afecta el tema. Bueno, pero a nivel de las redes sociales,
Ocupa el espacio. compiten, o sea, porque estamos hablando de visibilidad en las redes Exacto. sociales. Entonces, cuando hay otros temas que se suman, entonces les resta visibilidad al otro, independientemente de la importancia o no que tengan. Entonces, como estamos viéndolo en ese ámbito, yo te digo lo del asunto de los nombramientos y el tema de los decretos, porque era algo que la población esperaba. Entonces, es muy probable que... Entonces, si ese punto está en ese momento, o sea, en ese tema específico, que es algo porque vamos a estar claros, lo de los $200 refleja el sentimiento del ciudadano contra el Estado en una posición dada. Entonces, en esta circunstancia, ¿había competencias de la misma índole o en el tema de percepción del Estado y quejas sobre el Estado, era el único del momento? No, habían otros temas, pero ese era como el más apremiante. Ese, y también, por ejemplo, el tema del asunto de la celebración que había de la 16 de agosto y ese tipo de cosas. O sea, ese era como el tema en ese momento, en esos días. O sea, que ocupó entonces, en cuanto al ámbito político-social, ocupó el número 1. Abarcó todo, sí. Increíble, cómo ha llevado ese tema. No, pero a mí me encanta. Sí. A mí me encanta la situación de que el Estado vaya viendo. Sí. Eso es democracia. Sobre todo que ya se había anunciado de que no se iba a aplicar el 15 de agosto, o sea, no se iba a hacer efectivo el impuesto el 15 de agosto. Entonces, Por el Tribunal Administrativo. Entonces, Correcto. independientemente de la revocación, ya la ciudadanía estaba un poco calmada, decía, bueno, tenemos tiempo todavía para seguir peleando esto. O sea, es como algo conclusivo en ese sentido. Para cerrar este tema, ¿cuántos en millones de habitantes activos dominicanos o en miles, cuántas personas están activas dominicanos diariamente en el Twitter? Mira, en Twitter no hay cifras específicas. El que te diga un número te va a dar estimados, porque no hay específico. De Facebook sí sabemos que hay aproximadamente unos 2.6 y pico de millones de cuentas activas de Facebook. De Twitter suponemos que sobrepasan las 100.000 cuentas. Eso te lo digo porque, por ejemplo, si tú tomas... Tampoco 100.000 cuentas. Eso es un estimado. Eso es un estimado. Tú podrás ver, por ejemplo, dominicanos que sobrepasan el 500.000 de seguidores. Exacto. Pero son internacionales. Pero son seguidores que no necesariamente son locales. O sea, son dominicanos que están en el exterior o personas que están en otros lugares. O sea que 100.000 es de dominicano aquí. Sobrepasa los 100.000. Sobrepasa los 100.000. O sea que podría ser que si le sumamos a eso los dominicanos fuera, que ya tienen mucho más acceso. Exactamente. Un celular en Estados Unidos con $100 tira casi hasta rayos. Exactamente. Entonces, es increíble. Entonces podríamos decir 2.6 millones de Facebook. Sí. Porque, por ejemplo, cuando un tema se impacta, digamos un tópico de tendencia reciente, impacta que tiene una visibilidad interesante en promedio, impacta una 40, 50, 60.000 cuentas. Entonces, cuando es algo ya contundente. Esos son los votos casi de un senador. Cuando ya tiene un impacto contundente, es porque llega al límite de unas 90.000, 100.000 cuentas. Ya lo del tema de las impresiones es mucho más, porque un solo usuario puede ver una noticia, una información muchas veces. Pero la cantidad de cuentas... O puede postearla 3 veces también. Exactamente, puede postearla muchas veces y ya eso aumenta el número de impresiones y expande un poco la visibilidad del tema. Pero ya a nivel de cuenta, una cuenta o un tema que se posiciona, digamos, de manera decente en las redes sociales, sobre todo en Twitter, lo hace impactando 50, 60, 70, 80.000 cuentas. Pues Héctor, ha sido un gusto que tú vengas y nos expliques cómo funciona esta. Y no solo... No, y quiero que tú regreses más adelante también, porque todo esto, lo que tiene que ver con los TIC y todo, va a ir creciendo de una manera galopante. Es así. Y la importancia de nuestro país para nosotros garantizar nuestros derechos. Este es el seguimiento que algunos medios, señores, vamos a ser sinceros, hay canales de televisión, hay canales de radio, perdón, estaciones de radio, hay programas, todo. Cada persona y cada grupo tiene sus intereses. Ahora, cada persona también tiene sus intereses, pero no es lo mismo escuchar la voz directamente del pueblo que escuchar la voz de los demás.
Claro. de los que tienen interés y que él representa y que él se supone que sabe. No, 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 no. Esta es la voz del pueblo, del que está ahí, del que quiere, del que no quiere, y eso es lo que nos da a nosotros garantía de que en un momento dado no solamente sea elegir un presidente y que por 4 años nosotros no hacemos nada, y si el hombre se volvió un abusador y pone ley y hace esto y lo otro y nadie tiene voz porque entonces los medios están comprados. No, 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 no. Esto es el pueblo. Muchísimas gracias, Héctor, de nuevo me despido de ti. Muchísimas Encantado. gracias. Gracias a ti por la invitación. Y vamos a una pausa. Gracias, hermano. Si fueras candidato a una posición electiva y te tocara hacer tu campaña electoral entre miles de propuestas, ¿qué harías para diferenciarte? ¿Qué haría? Está difícil la pregunta. Bueno, prometerle a la gente que me sigue. Una tarima en el malecón. No sé, tendría que estudiar eso primero. Ahí otra pregunta. Que voten por mí. Tirarme a la calle, a buscar mi gente y después lanzarme. O sea, porque yo estaba armando un plan en mi cabeza. Acabar con la chikungunya. Inscríbete en el mucho curso tsunami, Campañas mucha- Electorales en el siglo XXI, de la improvisación a la ciencia. Organiza la Academia para la Profesionalización de la Política. Regresamos de frente con Carlos Rubio. Ahora vamos a hablar con otra persona que es parte también del Observatorio Político Dominicano de Funglode, que nos va a tocar un tema muy importante sobre lo que es más o menos ya la ley en el sentido de... Hay una cosa que yo, para ya ser más claro, yo siempre he tenido una curiosidad y lo estaba conversando con él, y es sobre el aspecto de que los ayuntamientos deben tener un planeamiento a años, la ley debe reformarse, hubo un sometimiento de ley que perimió el 16 de agosto y se tiene que someter de nuevo ahora. Entonces, todo esto y la importancia de los ayuntamientos y cómo el sistema, hay que separar, como dijo la persona en su publicación, hay que separar completamente, no completamente, pero lo más posible, los gobiernos locales, la administración local y la administración central, porque los síndicos tienen sus funciones, tienen sus operaciones, tienen su planeamiento. Entonces no podemos estar que el presupuesto que se le da, que entonces que hay que buscarle más dinero, entonces de cuadra el presupuesto. Entonces todo eso, ese engranaje, debe actualizarse en una ley más adecuada a los tiempos y luego de la modificación de la Constitución del 2010. Vamos ahora a entrevistar a un joven muy preparado que se llama Natanael Disla. Natanael, Carlos Rubio. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias por invitarme a tu programa. Siempre, siempre. Quisiera que nos hablara más o menos de esa publicación que tú hiciste y más o menos le deje el introito a las personas que no la han visto para que entiendan más o menos sobre el tema principal. Sí, el sentido de la investigación que realizamos en la Unidad de Gobierno Local del Observatorio Político Dominicano es el contexto actual que está demandando la reforma a la Ley 17607 del Distrito Nacional y los municipios. Esa es la ley que norma todos los gobiernos locales de República Dominicana. Ahora bien, desde hace varios años ha venido varias preocupaciones sobre cuestiones que tienen que reformarse en esa ley, ya sea desde el contexto de la Estrategia Nacional de Desarrollo y en el contexto de la nueva Constitución que se promulgó en el 2010. Uno de los aspectos principales es lo que tú mencionabas al principio, la desconcentración de los gobiernos locales, que no es más que las cuestiones que atañen al territorio de los municipios, sean los ayuntamientos quienes los manejen, que el gobierno central delegue de manera práctica, de manera proactiva en los ayuntamientos esas cuestiones de vocación local que pueden fácilmente administrar los ayuntamientos. ¿Y no chocaría esto, por ejemplo, en cuanto a planeamiento con algunos ministerios actuales? ¿Con obra pública, con 1001? No, porque la misma ley 17607 ya tiene unos 15 cuestiones que atañen propiamente a los ayuntamientos, que no colindan, no chocan con atribuciones que tengan otros ministerios. De hecho, cada ministerio tiene en la provincia o bien en el municipio, según sea el tamaño, una representación local. Okay. O sea que al igual que la administración del territorio que está desconcentrada en los ayuntamientos,
estas instituciones tienen sus oficinas locales que administran en el territorio que corresponde las cuestiones que tienen que ver con cada ministerio. Ok, entonces, ¿cuál es la importancia de la modificación? La importancia de la modificación radica en muchos aspectos. Yo quisiera centrarme en lo que mencionabas al inicio, de la desconcentración de la administración hacia los ayuntamientos. Muchos técnicos municipalistas, muchas organizaciones de la sociedad civil han venido reclamando que se hace necesario que los ayuntamientos empiecen a cobrar los impuestos que tienen vocación municipal, como por ejemplo el impuesto de las placas, que los ayuntamientos tengan la vocación de cobrarle el impuesto a las placas y a la revista a los vehículos que están registrados en su territorio. Por ejemplo, otra cuestión que ha venido saliendo y que los mismos ayuntamientos han venido reclamando es el impuesto del uso de las redes de alta tensión. Una empresa generadora de electricidad que instale una red de alta tensión dentro del territorio del municipio, los ayuntamientos han venido exigiendo que en lugar de estas empresas pagar el impuesto al Estado total, lo paguen a cada municipio que corresponda. Igual sucede con las telefónicas también, que por esa razón se han suscitado varios conflictos entre ayuntamientos y telefónicas y eso está mellando el avance de la calidad del servicio telefónico a zonas fuera del Distrito Nacional. Pero, ¿por qué específicamente? Específicamente porque los ayuntamientos le están exigiendo a las telefónicas que le paguen el 3% de las recaudaciones en facturación, como lo establece la Ley General de Telecomunicaciones y la misma ley. ¿Eso se trataría sobre el 17607. 28%, sobre el 28% que cobran la telefónica o está incluido en ese 28%? Está incluido en el 28%. O sea, solamente en vez de darlo al gobierno central, darlo al ayuntamiento. Exactamente, al ayuntamiento que administra ese municipio. Ok, no hay riesgo por el sistema que quizás no está preparado, no lo sé, de doble tributación para los ciudadanos. No habría riesgo. ¿Por qué? Porque la telefónica facturaría al ciudadano y ese 3% estaría pagándose al ayuntamiento del municipio donde está registrada esa línea. Es una cuestión de administración y de saber hacer la gestión del cobro. La carga le caería a las telefónicas, no al ciudadano. Pero en cuanto, ya eso me imagino que también en cuanto a los empleos por zona también caería un % del sueldo, ¿o eso no se toca? No se toca. No hay ninguna disposición en la que los salarios de los empleados, trabajadores de ese municipio tengan que tributar al ayuntamiento. No, eso no ha existido. Porque en Estados Unidos sí hay tributación local y tributación federal. Entonces yo pensaba que si se pretendía llevar hasta allá. No, porque el sistema de República Dominicana es republicano, no federal, como Estados Unidos. Es muy diferente la cuestión. Entonces, siendo así, ¿cuáles son los puntos exactos de modificación a la ley? Otros puntos que se han venido discutiendo es los porcentajes que se deben destinar desde el presupuesto de los ayuntamientos hacia los gastos. Hay un 25% que la ley 17607 destina para pago de personal y otro 31% para pago de servicio. ¿Qué pasa? Que los ayuntamientos están diciendo que ese 25% para pago de personal no les alcanza. Entonces, están sugiriendo que ese porcentaje o se aumente o se varíe la distribución de esos porcentajes. ¿O que se le aumente el presupuesto o se aumente la distribución del porcentaje? Una cosa es que se aumente la distribución de ese porcentaje, del dinero que me dan como ayuntamiento, yo tener que destinar un máximo de 25% a pago de personal. Esa es una de las demandas. Otra demanda diferente, pero no menos importante, es que según la misma ley 17607 y del presupuesto, un 10% de los ingresos del Estado sean destinados a los ayuntamientos. Desde que se promulgó esa ley,
el gobierno no ha cumplido con esas demandas, apenas ha llegado a un 3%. Entonces, ¿cómo se compensa esos salarios y lo que falte para los servicios y eso? ¿El Estado lo da como un presupuesto adicional, lo traspasa, lo asume directamente esos gastos? ¿Qué hace? No, dentro de todo el paquete de fondos que el gobierno central le entrega a los ayuntamientos, estos deben administrarlo según norma la ley 13607, deben de dar el 25% a personal, el 31% a servicios y el resto para otras labores y el 4% para género, salud y educación. Pero si se supone que se le dé el 10 y solo se le está dando el 3, no hay un ingreso, o sea, ya eso se calculó que debía ser un 10 para que funcionara eficientemente. Exactamente, Entonces, pero hay una cuestión que no solamente es el tema de que el gobierno dé ese 10%, y es la cuestionante, ¿hay confianza en los ayuntamientos en que puedan administrar de manera transparente ese 10% al que se quiere llegar? Y esa es la cuestión en la que los mismos ayuntamientos han venido trabajando, tratando de capacitar a sus funcionarios municipales, contralores, contadores, tesoreros, pero también del otro lado de la acera, las organizaciones de la sociedad civil, demandando a los ayuntamientos por cuentas claras que cumplan con la ley de información pública, que cuando un ciudadano solicita una información se le dé completa y a tiempo. En fin, es una cuestión que tiene muchas aristas y es de parte y parte. El gobierno central tiene, por un lado, que cumplir con esa asignación de 10%, claro, porque pero también los costo. ayuntamientos tienen que cumplir con la rendición de cuentas de manera transparente y diáfana. Pero entonces vamos a ¿qué tiene que pasar primero? Porque es que si yo te doy un 3% y tú tienes que capacitar y preparar todo ese personal y tener cuando hay transparencia y cuando es libre información, tú tienes que tener empleados preparando todo eso. Tú tienes empleomanía, tú tienes un costo. Tú tienes un costo de preparación, tú tienes un costo de la curva de aprendizaje. O sea, tú tienes todo eso que tomarlo en cuenta. Entonces el gobierno central lo está apoyando con un presupuesto extra, los está capacitando ellos mismos o no está pasando nada ahora mismo. Sí, el gobierno central tiene diferentes iniciativas de capacitación. Está el CAPGEFI, que es la unidad de capacitación del Ministerio de Hacienda. Ellos han tratado de colaborar con la formación de los funcionarios municipales en cuanto a cómo en el día a día asientan contablemente de manera correcta las transacciones. Por otro lado, la Dirección General de Presupuesto demandando a los ayuntamientos que el presupuesto debe de responder a ciertos parámetros nacionales e internacionales y demás. Pero quiero señalar dos aspectos. El primero es que debe haber una voluntad política de la clase política dominicana para descentralizar el Estado, digamos para municipalizar el Estado. Que el Estado no solamente se descentralice a nivel del aparato gubernamental central, sino que éste se descentralice a nivel local, a nivel municipal. Pero ello requiere formación política en los gobiernos locales, de los candidatos, que los regidores, vocales, directores de distrito, alcaldes y alcaldesas sean personas formadas en el ámbito municipal. Pero no solo eso, es que el aparato gubernamental deje de ser un aparato centrado, basado en el Distrito Nacional y se desconcentre hacia los gobiernos locales. Hacia ahí es que debe apuntar la municipalización del Estado Dominicano. Me parece excelente. Sí, y la segunda cuestión es el empoderamiento ciudadano. La ley 17607 establece 5 mecanismos de participación ciudadana en el ámbito local. Ahora bien, de esos 5 mecanismos, solo el presupuesto participativo es el que se ha venido aplicando, pero tímidamente, a pasos concretos, avanzándose, pero todavía tímidamente. Eso implica una administración local transparente que se reúna de manera constante con los ciudadanos a discutir cuáles obras necesitan ellos para avanzar y para que el municipio progrese. La seguridad, sí. La seguridad, la infraestructura, las canchas, el deporte, etcétera, etcétera. O sea, es una cuestión que el gobierno central y los gobiernos locales deben de avanzar en ser transparentes y en lograr
que la ciudadanía les vuelva a tener confianza. Entonces, viendo todo esto, que hay cosas que no se han cumplido de la ley, entonces, ¿se va a modificar todavía más o para ajustar estas necesidades o para pedir más? Porque si no se ha cumplido bien esta, ¿cómo? O sea, la necesidad de cambiarlo es para reducir algo, para poner algo. Sí, fíjate, Carlos, la necesidad es, por un lado, lo que hablabas al inicio del planeamiento urbano. Tenemos municipios que están creciendo desordenadamente, ciudades que no saben, tienen una cañada, un ejemplo, y no obtemperan que por la cuestión del cambio climático somos una isla, esa cañada puede crecer y podría en un futuro cercano afectar a poblaciones. Correcto. No se estudia que hay un suelo subterráneo y que ahí no se puede construir, y usted ve ayuntamientos construyendo y dando permiso para construir edificios, torres, estaciones de combustible. Entonces, esa es la meta. Esta reforma tiene que apuntar al ordenamiento del territorio, a una planificación tal que no se base en el día a día, en lo pragmático, que se base ya en lo previamente planificado, La dualidad. con un plan de visión a futuro, de crecimiento de cada municipio. Y con un pragmatismo diario también, pero tú tienes que tener una mira, una un meta. norte, claro. Entonces, que yo siempre he dicho que los estados, y lo discutí una vez con Pelegrín Castillo hace como 7 años más o menos, estuvimos discutiendo porque en nuestro país normalmente no se hace un plan de ordenamiento, como estábamos hablando ahora mismo. Entonces, ¿cómo puede ser que no se sepa cómo se van a construir, cómo se van a ir haciendo la calle, cómo se va preparando todo para que la ciudad vaya creciendo ordenadamente, con buenas calles, con buena distribución, con buenas vías y salidas para el tráfico, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo puede, si no se hace eso, crecer ordenadamente? Porque en el día a día tú resuelves hoy, pero mañana no, y el otro no sigue, y viene otro funcionario y hace otra cosa. Se hace una confluencia de problemas que luego el Estado tiene que desbaratar, hacer un elevado. Entonces, esos son costos más para el Estado y pérdida de dinero de nosotros los dominicanos porque lo necesitamos para otra cosa que si se hubiera decidido correctamente. Ahí es que viene la necesidad de la planificación pensada con toda la clase política de cada municipio, que no importando que la administración local cambie de elección en elección, haya un plan estratégico, exista un plan de ordenamiento territorial y exista la voluntad política de cumplirlo a pesar de que las circunstancias políticas cambien. ¿Algún municipio o ciudad de nuestro país ya tiene ese planeamiento? Podemos mencionar el municipio de Santiago, que tiene ya un plan estratégico a 20 años, una alianza entre el empresariado privado, el gobierno local y la sociedad civil, pero también tienen un plan de ordenamiento territorial que han empezado a gestar, han empezado a idear con la sociedad civil y con el empresariado privado. Me parece excelente eso. Sí, pero es lo que digo, es una cuestión de todas las fuerzas vivas del municipio que se unan, un pacto por la ciudad, un pacto por el municipio y que apunten hacia un objetivo común. ¿Cuál es? El progreso de los habitantes. Una pregunta entonces ya para cerrar. ¿Cómo tú crees? Porque todos sabemos que hay comunidades que son más que buscan la ayuda más del Estado. Por ejemplo, en un sector como Piantini, en un sector como diferentes sectores, ¿cómo tú recaudas la información y cómo tú lo haces interactuar? ¿Qué el Estado está haciendo para lograr eso? Sí, fíjate, la ley 17607 establece la creación de delegaciones municipales. Ningún ayuntamiento del país ha creado las delegaciones municipales. Cada barrio, cada sector, Piantini, Villa Consuelo, Naco, debiera de convertirse en una delegación municipal. Esa delegación municipal es la que va junto con las juntas de vecinos y los condóminos, va a ver cuáles son las necesidades. Ok, en Piantini no falta agua, no falta electricidad, pero quizá faltan rampas para personas con discapacidad, quizá falta animación cultural. O sea, hay cuestiones que todavía no se han alcanzado, aún en los sectores de mayor nivel adquisitivo. Y por igual, en los más populares, más pobres, también hay muchísimas cuestiones que están faltando y que hay muchas juntas de vecinos disgregadas, pero con una delegación municipal que sirva de enlace entre el ayuntamiento y la junta de vecinos,
la misma ley da el instrumento para que el ciudadano esté con el ojo avisor. Ya hay Twitter, ya hay Facebook, pero que también haya un marco legal, haya una institución, una delegación municipal que lleve esa problemática al Consejo de Regidores del Ayuntamiento. ¿Y que se está haciendo algo para poner las delegaciones ya? No, lamentablemente no ha habido la voluntad política ni administrativa de los ayuntamientos en echar a andar esa prerrogativa legal. Bueno, tenemos que irnos ya, pero he quedado encantado con tu manejo en el tema. O sea, de verdad me gusta cómo tú manejas el tema, porque es algo que creo que desde China, que es inmenso, se ha practicado una política de delegación para poder ir representando al pueblo y descentralizar, que es algo tan vital para mejorar la calidad de vida de los dominicanos y está dentro del ordenamiento jurídico, que yo quisiera que tú regresaras cuando ya este proyecto esté preparándose para ver cuál carencia hay o no y poder hacer un llamamiento y que el pueblo pueda interactuar sabiendo lo que está pasando, porque muchas veces las leyes se están cocinando y si no sabemos qué nos puede convenir luchar ahora antes de que la ley salga, entonces nos encantaría que tú participaras con nosotros y te hagas parte de esa sociedad civil que necesitamos tu orientación. ¿Cómo no? Ha sido un gusto tenerte aquí, Natanael, y cuando quieras puedes regresar. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Señores, esto ha sido todo por hoy, domingo. Me ha encantado tratar de traspasarle a ustedes estos conocimientos, estos profesionales técnicos, para irnos educando y sabiendo las herramientas que tenemos, tanto en lo político como que también en lo político, pero como ciudadano, el acceso que tenemos a la comunicación y el derecho que tenemos y lo tenemos en derecho y en leyes, para que nos beneficia, cómo podemos reclamar con estos medios de comunicación, estas herramientas que nos acaban de dar, también cómo podemos utilizarlas para que se cumplan las leyes y mejorar nuestra calidad de vida. Pasen buenas noches.